¿Qué tal? ¿Cómo están? Comunicar y saber comunicar correctamente hoy en día se ha vuelto imprescindible. Da igual que sea abogado, que sea economista, que sea empresario, que sea político, da igual, porque comunicar es a día de hoy una de las claves imprescindibles para un futuro laboral prometedor. En este vídeo, además de contarte las claves de siempre, las que siempre se puede escuchar por ahí de cómo comunicar correctamente, en tanto en cuanto a organizar el discurso, a usar la respiración correctamente, aquí en este vídeo vamos a avanzar un paso más y vamos a comentar una de las claves que en muy pocas ocasiones se comenta y que es, desde luego, imprescindible, tanto o incluso más que las propias palabras. Te lo explico aquí. Vamos a empezar por estas claves que siempre se dicen, las claves fáciles, las rápidas, y luego pasamos, como digo, a una de las cuestiones más importantes a tener en cuenta a la hora de comunicar, y va sobre comunicación no verbal, sobre gesticulación. Pero primero vamos a empezar con las claves que siempre se dicen, que esto seguramente ustedes, si están dispuestos y quieren aprender sobre comunicación, seguro que las han escuchado. Lo primero es la sencillez, la organización de lo que se va a contar. Eso es fundamental. La parte previa al acto comunicativo es la preparación. Lo bueno y breve es muchísimo mejor que lo extenso y que finalmente no se acaba entendiendo. Con lo cual, primer paso, sencillez de lo que se quiere comunicar, tenerlo siempre en cuenta a la hora de preparar el discurso y, desde luego, organizar el discurso correctamente. Introducción, nudo y desenlace. Esto típico que se estudia hasta en primaria y en secundaria es clave a la hora de estructurar, por tanto, un discurso. Sencillez y organización. Luego, fundamental, no leer. Si acaso tener anotaciones, tener notas, pero no leer. No leer tampoco un PowerPoint, una presentación. Las presentaciones de PowerPoint son de apoyo. Las típicas que se ven en los proyectores, que se exponen en una presentación, son apoyo, no son para leer. El discurso tiene que estar aquí preparado y metido en la cabeza. Desde luego, siempre se puede llevar algún tipo de anotación, ¿no? Si se quiere, pues tener esas pinceladas. Pero los PowerPoints, esa es una de las claves, no son para leer. Y también esto nos lleva a otra enseñanza clave, ¿no?, que se explica en formación. Los PowerPoint tienen que ser claros y concisos, es decir, en cada diapositiva una o muy pocas palabras, tiene que verse a distancia y tiene que, por tanto, focalizar el tiro y el punto de lo que se quiere comunicar. Los PowerPoints no funcionan con un párrafo entero de texto, ¿no? Tienen que estar estructurados y configurados con diapositivas con muy pocas palabras en cada una de ellas. Por tanto, no leer nada. Sí se puede llevar anotaciones. Luego, como se estaba comentando al inicio, ¿no?, preparar el discurso es fundamental. Preparar significa, una vez escrito, una vez hecho, sencillez y organización, también hay que preparar la comunicación. Esto de ponerse en casa delante de un espejo, que es muy típico, eso es fundamental. Pero también es fundamental la documentación, ¿no?, documentarse del tema. Saber exactamente y bien de lo que se va a hablar, más allá de que se llegue a usar o no en el acto comunicativo, en la presentación, en fin, en lo que se quiera comunicar, ¿no? Pero hay que saber incluso más de lo que se va a comunicar de ese tema del que se quiera hablar. Y otra de las claves siempre a tener en cuenta es que lo más importante en un discurso, en una presentación, en una charla, en algo que requiera de comunicación y oratoria, el inicio y el final son dos momentos estelares, dos momentos principales. Siempre cualquier acto comunicativo requiere de un inicio potente que enganche al espectador. Por ejemplo, en este vídeo, si ustedes han dado cuenta, yo no puse el intro del vídeo, la cabecera al principio, sino que hice una breve introducción, ¿no?, un poco para explicar qué va a ocurrir a lo largo del vídeo, qué se va a explicar y, sobre todo, pues dando esas pinceladas que pueda atraer a la audiencia, ¿no? El inicio es clave para atraer. Las primeras impresiones siempre son fundamentales también y, desde luego, mucho en el acto comunicativo, en el acto de la comunicación. Y el final. Si queremos dejar con buen sabor de boca a nuestra audiencia, pues terminemos con ese final potente, que puede ser, por ejemplo, estar basado, ¿no?, en el tan recurrente a día de hoy y tan típico storytelling, ¿no? Es decir, esto de como contar una historia, ¿no? Basar la presentación en contar una historia. Está muy de moda a día de hoy
y sirve, funciona para múltiples discursos, incluso a nivel político. Lo vemos en buena parte de nuestros políticos que en muchas ocasiones pues están hablando del tema que sea y lo hacen como contando una historia. Bueno, pues incluso esto se puede también usar para el final, ¿no? Contar una historia incluso rápida, sencilla y organizada, como decíamos antes, pero una historia incluso hasta que puede ser personal, ¿no? Esto puede calar a nivel de emoción. Las emociones son fundamentales en el acto discursivo, puede calar en nuestra audiencia. Con lo cual, inicio y final tienen que ser muy pensados y estar muy preparados. El minuto de oro final, como se ve, por ejemplo, en los debates políticos en televisión, es fundamental tenerlo muy preparado. Y otras dos claves fundamentales es mantener el contacto visual con nuestra audiencia, por ejemplo, ir moviéndose por la sala, pero también, sobre todo, mantener ese contacto visual, ver a nuestra audiencia, no ver al horizonte. Sé que esto, bueno, pues es muy recurrente, sobre todo cuando estamos nerviosos, ¿no? Pero si dominamos la situación, es fundamental ese contacto visual con nuestra audiencia, porque así lideraremos todavía más ese acto comunicativo. Y otra clave, como decía, es la respiración. Respirar, ¿no? Es decir, con calma, porque esto además nos ayuda a mantener siempre, pese a que estemos nerviosos, como es normal y lógico cuando se va a hablar públicamente, mantener esa respiración es sustantivo, precisamente como digo, para no alterarnos y no ir demasiado deprisa y no correr y no estar ahí contando No, calma. Calma y respiración. Jugar con la respiración. Inspirar, expirar. Inspirar, expirar. Estas son, como decía, pues las claves típicas, las que siempre se dicen. Me estarán ustedes pensando que, bueno, que vale, que esto ya lo sé, que esto que me ha contado ya lo sé. Bueno, pues ahora pasamos a la clave de este vídeo. El truco que muy pocas veces se cuenta, truco, formación que muy pocas veces se cuenta y que es clave. La comunicación no verbal. Los gestos, la gesticulación. Bueno, punto número 1. Este gesto que estoy haciendo, el truco en comunicación no verbal, que por cierto es principal, es decir, cuando se comunica, las palabras representan un porcentaje mínimo de lo que realmente es el acto de la comunicación y de lo que realmente es el comunicar. La comunicación no verbal, la gesticulación, los gestos, los movimientos del cuerpo comunican incluso más que las propias palabras. Ojo, entonces es muy importante esto que os voy a comentar por este motivo, ¿no? El gesto de dar. Si ven, a lo largo del vídeo, pues he estado haciendo este gesto. Pues es un gesto pensado, es un gesto que es premeditado, es decir, que está estudiado. El gesto de dar. Nunca señalar. Esto queda muy mal. Y esto además hace como que represente, incluso en el subconsciente, ¿no?, de nuestra audiencia, como una amenaza. Nunca señalar. El gesto de dar. Estoy dando información, estoy comunicando algo interesante, estoy dando. El gesto de dar es sustantivo. Otra de las cuestiones fundamentales en comunicación no verbal es ser coherentes. Coherentes con la gesticulación, con lo que estamos contando. Si digo, por ejemplo, esto me ha llegado al corazón, pues pongo la mano en mi corazón, por ejemplo, es un gesto coherente con lo que estoy diciendo. Es fundamental ser conscientes en el momento mientras estamos hablando de lo que estamos diciendo y, desde luego, también pensar en la gesticulación, en la comunicación no verbal y ser, insisto, coherentes en los gestos con lo que estamos contando. Fundamental. Y luego, en tercer lugar, esto es muy recurrente en comunicación no verbal, la técnica del chop, que le llaman, ¿no? The chop. Que es cuando queremos hacer una aseveración, una afirmación, por ejemplo, dando una opinión, un análisis, una aseveración contundente, hacer este gesto. Hombros, no me veis muy bien, pero bueno, de hombros a cintura. Por ejemplo, esto no me gusta, esto está mal, esto no es así. Este gesto es fundamental. Hombros a cintura y con las manos, como decíamos, con este gesto que estoy haciendo yo, por ejemplo, nunca señalando, como decíamos antes. Esto no es así, esto no es así, esto nunca. Nunca señalar. Importantísimo. Pero este gesto, para dar contundencia a las palabras en lo que estamos contando, es fundamental. Fundamental. Y hasta aquí los consejos, los trucos, la formación. Están los de siempre, los que he comentado al inicio, pero es fundamental el tema de la comunicación no verbal. Y en muy pocas ocasiones se explica. Fundamental, porque se explica muchísimo más o se comunica muchísimo más con la comunicación no verbal
que con las propias palabras. Dentro de todo el proceso comunicativo, la gesticulación, la comunicación no verbal es más incluso importante que la comunicación verbal, que las propias palabras. Quédese con esto porque es clave y muy relevante.